Hola chavales, aquí Jesse con el vídeo para el aniversario. No me decidía mucho en qué podría hacer, así que hicimos lluvia de ideas y la opción ganadora fue la de hacer un iceberg. No es la nota alta y alegre en comparación a los vídeos de capturas de años anteriores. De todas formas, me parece una buena idea para recuperar y documentar en un mismo lugar lo que han sido ya 4 años de historia. Además de que los dos que ya existen están bastante desactualizados y llenos de relleno, pues se crearon ambos en 2021 recién. Lo haré con locuendo y sin subtítulos, porque si no voy a terminar de hacer el video en noviembre de 2027. Además de que el locuendo le da la vibra tétrica típica de los icebergs. Aunque claro, no me vengan criticando después de que el iceberg no es lo suficientemente oscuro, estoy cubriendo un pinche servidor de Discord, no casos de secuestro. Además de que estamos en época de celebración, hay que estar felices. Por cierto, una nota muy importante que quiero que todos tengan en cuenta, así que la voy a poner en grande en toda la pantalla. Cualquier mención sobre hechos relacionados a personas en concreto dentro de este iceberg son con la pura intención de la documentación y no buscan perseguir a dichas personas por acciones del pasado independiente del nivel de gravedad de dichas acciones, debido a que desconocemos la actualidad de una cantidad importante de estas personas. Este iceberg, en lo que pueda, tratará de temas que ocurrieron exclusivamente dentro del servidor de Sonic the Hedgehog hispano y cómo afectaron a este. Pues eso, que comience el iceberg. El primer nivel no contiene sucesos muy oscuros precisamente, prefiero aprovecharlo para explicar los orígenes de lo que siempre estuvo aquí. No es un hecho misterioso, es un hito. El 29 de enero de 2024 finalmente la cantidad de miembros del servidor llegó a las 4 cifras. ¿Qué cambió? Pues nada, lol. Pero fue un día bastante emocionante porque al mismo tiempo que alcanzábamos los 1000, nosotros justo nos estábamos pasando el Kirby Return to Dreamland. Cualquiera que haya estado en febrero de 2023 o 2024 obviamente se dio cuenta de este evento de una pura semana, aunque quizás la cortita explicación que doy entonces deja a gente con dudas. Todo se remonta al 13 de noviembre de 2022, Sikarik estaba haciendo un trabajo de su universidad relacionado con hacer siluetas de personajes, y ella decidió ponerle gorro al protagonista. Esto confundió a Estela y a un tipo de Twitter haciéndolos pensar que tenía que ver con Pokémon, porque personaje con gorra más bicho chico. Steph se burló del tema y tuvo la mejor idea de la humanidad desde la invención de la lasaña, un rayado de Sonic CD con gorra tipo si Sonic CD fuera dibujado por Sikarik. Por misma petición de Sikarik, le puso los ojos de Sans y nació la primera versión de Sash. Todavía no era nada en concreto, pero nos gustó tanto el meme que lo seguimos alimentando un buen rato. Tras este dibujo de Agni, decidimos ya ponerlo en el mod porque qué buen momo, y al momento de pensar en un nombre a Steph se le ocurre. Sonic más Sash más Sans es igual a Sash. Y así es como empieza, nos creamos el lore de cómo Sash era el hijo de Steph y Sikarik, y que su juego favorito de todo el mundo era Sonic CD, y que Steph debe regalarle una copia legítima todos los días o si no, se enoja, lo que sería el lore de Tier Party del mod, pero luego hablaré del mod. Lo que es Sash Sweep en el server, es el evento que se nos ocurrió para el servidor relacionado a Sash, porque también se nos ocurrió llamarlo la mascota oficial del server. La fecha del evento, la semana del 11 de febrero, es por conveniencia, ya que es la semana en la que está de cumpleaños Sikarik. Hacer el evento en noviembre, su verdadero aniversario, sería más difícil. El 2023 hicimos un evento sobre dibujarlo directamente y te ganabas un rol, luego en 2024, un evento sobre dibujar emojis con él o con Sanui, para agregarlos a un server de emojis específicamente de él. Sobre eso, como pequeño lore aparte tenemos a Sanui y Sanji, que serían las versiones Ash de Tails y Amy. El nombre de Sanui nace de la combinación de nuestras iniciales, Sikarik, Agni, Namesteps, Watney y Yoshi. ¿Por qué se nos ocurrió? Porque yo andaba con el OBS abierto y, por función del mismo Discord, así se veían nuestros nombres en un voice chat. Sammy en cuanto a nombre es menos original, es Sash más Amy. La backstory de ambos no va más allá que estas dos imágenes de anuncios de ellos dos. Es nuestro mod de FNF sobre personas del servidor hecho por personas del servidor para las personas del servidor. No voy a contar mucho porque tenemos algo más planeado al momento del lanzamiento de la versión 3.0, pero podría explicar el origen y la noticia de que lo habíamos cancelado en su momento. Los inicios del mod es básicamente la historia de origen de Agni en realidad. Cuando recién llegó, en febrero de 2021, Agni solo era un activo como un usuario normal.
Por esos tiempos, Friday Night Funkin' estaba comenzando su auge de popularidad, y a Agni se le ocurrió dibujarse a un duelo de FNF de Knuckles vs Knuckles. Como era en media pandemia, yo estaba recontraburrido e igual me interesaba aprender a modear el juego, así que me ofrecí a ayudarlo. No fue lo mejor del mundo, pero fue chistoso y nos inspiró a crear un mod que se trate de reemplazar a los personajes del juego base por gente del servidor. Nos empezamos a poner de acuerdo con los activos en ese momento sobre quién iba a ir sobre quién, y tras algunas semanas de trabajo y de ignorar las clases online, salió la versión 1.0 del mod. Y de resto, historia ya conocida, supimos programar, dibujar y animar mejor, haciendo que el mod creciera más en las posteriores versiones 1.5, 2.0 y bonus. No muchas cosas interesantes pasaron entre medio, que de todas formas las vamos a explicar más adelante, como ya les comenté. Sobre la cancelación, para octubre de 2022 nuestro ánimo por seguir trabajando en el mod había decaído un poco, ya habíamos vuelto a las clases presenciales y la exigencia de estos últimos años nos quitaba tiempo para seguir pensando en el mod. Nos sentíamos un poco que presionados trabajando, así que el 31 de octubre de 2022 simplemente anunciamos por el servidor que cancelamos la versión 3.0 del mod y que la 2.0 iba a ser la última. Eso fue, hasta que en diciembre de ese mismo año a mi vía Step, por vacaciones, nos resurgió la idea de trabajar en ciertas cosas para el mod, más por los loles que otra cosa. Trabajamos todas las vacaciones y en febrero de 2023 no solo anunciamos que volveríamos con bonus, sino que lanzamos el mismo mod una semana después. Como les digo, muy atentos al lanzamiento de la 3.0. Vamos lento pero seguro, queremos que, como será la última versión, esta sea la definitiva. Kobe y varios miembros más del servidor se han puesto de acuerdo un par de veces para irse a voice chat y maratonearse películas. Primero Madagascar y luego Shrek. Es un evento grande, miembros con fotos de perfil de personajes de dicha serie de películas se toman el servidor durante el resto del día y todo gira en torno a ellos. Personalmente me gusta bastante, porque demuestra lo unidos que son para ponerse de acuerdo incluso sin moderadores presentes. El 20 de agosto de 2021, tuve la excelente idea de hacer stream dando 100 vueltas en un Mario Kart Wii modeado hasta los dientes. El stream en sí, salió todo bien, solo que el mod se falló y me dejó de contar las vueltas en un punto, ya había dado las 100 y seguía corriendo. Marca un pequeño hito en el server porque, si más no recuerdo, fue la primera vez que había tanta gente en un voice chat, alcanzando las 10 personas al mismo tiempo, además de que el voice chat siguió activo durante el resto del día. A continuación, una serie de sucesos públicos que cambiarían nuestra forma de ver el servidor, ya sea para bien o para mal. Como un pequeño evento en el server, el 11 de abril de 2022 se nos ocurrió hacer una carrera por todo Sonic 3 and Knuckles. La gente que pudiera, que transmitiera su pantalla por voice chat para ir viendo los tiempos, y los que no, que le sacaran captura a la pantalla de resultados y las publicaran en un canal en concreto. El canal estuvo desde antes para practicar y todo. Finalmente, la carrera comenzó el 17 de abril de 2022 a las 4:30 p.m. hora chilena. No salió mal exactamente, pero nos desmotivó que haya participado muy poca gente. Comenzaron alrededor de 6 corriendo pero por varias razones terminaron solo 2, Agni y Step, que terminaron en empate 1-1 tiempo real versus tiempo dentro del juego. Esta es exactamente la razón por la que no tenemos tantas ganas de hacer este tipo de eventos hoy en día. No los culpo a ustedes, claro, todos son libres de no participar, están en su derecho. Pero, al final sí se siente que toda la preparación y esfuerzo detrás va en vano. Para los que no vieron este video, les explico el contexto. Estábamos grabando a Watney jugando Shadow the Hedgehog, cuando de la nada entra una piba a preguntar si alguno de nosotros jugaba Brawlhalla, y posteriormente a gemir e irse del voice chat. El audio no lo obtenemos porque yo la silencié para la grabación por obvias razones, así que no más queda en la memoria de los que estaban ahí. Desde entonces, el misterio de ese video ha sido uno solo. ¿Por qué? Sonic Pulse es un juego de Roblox que se basa principalmente en crearte tu propio Mobian utilizando una variedad de opciones de cuerpo y detalles para luego salir a pequeños mapas a hacer roleplay con otra gente. Fuera de lo que es el juego en sí, es un meme en el server porque antiguamente solíamos jugarlo un poco.
No fueron tantas veces la verdad, la cosa es que mencionábamos el nombre del juego y nunca nos poníamos de acuerdo en efectivamente jugarlo. Lo que explica toda esta cantidad de veces que se ha dicho el nombre. El 22 de abril de 2022 se nos ocurrió a Step, Watney y a mí iniciar una moda. Todos ponerse de foto de perfil a Whisper, apodo Whisper, y el mismo color de rol. Toda la gente que se uniera, se sumaría a una lista con el rol especial de Whisper Supremacy. ¿Por qué? Porque Whisper top personajes de la franquicia de Sonic the Hedgehog mi diosa. Duró muy poco en verdad, apenas unas 4 horas, pero fueron unas 4 horas muy activas en las que se sumó gente que ni estaba activa con anterioridad, además de establecer la joda principal de este video y el nuevo hito que nos marcaría el hecho de que sí podemos hacer este tipo de bromas en este server. Muchas gracias Sonic Hispano. Como otra marca entre comillas, con este chiste hicimos irritar a un niño, pero ya hablaremos de él y otros más adelante. Sonic Hispano Canta son una serie de vídeos hechos por Kobe siguiendo la típica fórmula de red social canta canción meme del momento, en donde, en este caso, nosotros escribíamos una serie de mensajes que siguieran la letra de la canción. Se crearon 4 vídeos, Undefeatable, el 6 de diciembre de 2022, Find Your Flame, el 15, I'm Here, el 25 y uno que fue literalmente nosotros cantando en voice chat el 2 de enero, pero ese es privado. La cosa es que, para la sorpresa de todo el mundo, a los vídeos les fue bastante bien en visitas, tanto que una cantidad no menor de gente entró al servidor justamente por esos vídeos y desataron la nueva oleada de miembros nuevos de ese momento. Independiente de lo que sean esas personas hoy en día o de si nos gustó o no lo que pasó, objetivamente esos vídeos marcaron un antes y un después en el servidor. Sí, aquí estamos empezando a entrar en puntos fuertes. ¿Recuerdan la advertencia del principio? Desde este punto en adelante es que la quiero destacar más que nada. Así que pónganse cómodos, vamos a empezar a hablar de los baneados de Sonic Hispano. A los que han estado aburridos dentro del server y se hayan puesto a ver la lista de miembros, seguramente se habrán dado cuenta de que hay mucha gente que tiene Gabriel en el apodo, o Chocas, o Boros, o Pac-Man, o Watney, o todas al mismo tiempo. No es ningún misterio, en 5 ocasiones distintas Watney o Sunset se aburrieron y se pusieron a cambiarle el apodo a todo el mundo con esas cosas. Los Gabriel fueron a personas que tenían foto de perfil de Sonic, los Watney a todos los que tenían foto de perfil de Tails, y los demás, bueno, no hay criterio, se los pusieron a todos. Por si tienen dudas, Gabriel es el nombre real del Sonic que era administrador del server, Watney es el apodo del Tails que es administrador del server, Chocas ya sabrán quién es, Boros es Bros de Mario Bros mal escrito y bueno el Pac-Man es un Pac-Man. Poliera, pues, un niño al fin y al cabo, no le puedo hacer caer todo el peso de la culpa tampoco, pero al mismo tiempo no negar lo que hizo. Estuvo bastante tiempo en la cuerda floja del ban tras 2 advertencias en enero de este año por hacer roleplay de conductas suicidas y raidear el server de un pibito que entró solo a hacer spam. Desde entonces su tercera advertencia fue un meme entre muchas comillas, porque el tipo era demasiado inestable y se sabía de antemano que iba a romper alguna regla tarde o temprano, prácticamente todo el mundo estaba esperando a que la bomba explotara, esta estando ya en cuenta regresiva. Finalmente, 4 meses después, 9 de mayo, no aguantó. Volvió a aparecerse un pibito, que sinceramente igual estaba rayado de la cabeza, a spamear su server. Claramente a Poli no se le ocurrió mejor idea que raidearlo para hacerse el chistoso. Le llegó la esperada advertencia y se fue baneado, obviamente. 4 días después, alguien se aprovecharía de esta situación para atacar al server una vez más, pero ya luego hablaremos sobre eso. De todos, este es el tema que más se nos escapa de lo que es el server, de hecho, ni siquiera tendría que nombrarlo si el mismo José Chicha no hubiera hecho del server su nido de spam. Pero bueno, al parecer había entrado al server en un comienzo alrededor de junio 2021, al menos eso me dice el bot al buscar su nombre, pero no fue hasta que se salió y volvió a entrar en abril 2022 que empezó a hablar por el server. Hablar de forma muy detallada de fanfics porno que le gustaba leer.
De primeras podemos decir que no estaba muy bien de la cabeza. Por lo menos, después de 5 meses peleando con lo mismo, José Chicha volvería a Hispano con una nueva cuenta y nuevos temas de interés que ya no son porno. Yupi. En esta nueva cuenta, José Chicha de alguna forma dio un vuelco en lo que era su personalidad y ahora estaba obsesionado con crear un montón de contenido relacionado con cosas suyas, una consola, una serie, un fanfic, una película. Empezó a aparecerse muy de repente en el chat, comentando distintos avances de lo que eran sus proyectos, que en verdad eran más ilusiones que otra cosa. La película terminó volviéndose el foco, salía y volvía a entrar al server solo para seguir spameando. Nadie se lo tomaba muy en serio y con justa razón. Empezar un proyecto independiente tú solo de la completa nada que sea lo suficientemente bueno como para ser aprobado por Sony Pictures Animation. Suena surreal, y lo era. Pero José Chicha no se dejaba echar abajo por la gente que no creía en él y siguió trabajando en lo que sería, según él, la mayor película de todos los tiempos. Supongo que igual podríamos decir que hay una historia de perseverancia detrás de todo esto, ¿no? Entre medio tuvo una colaboración que nunca entendí muy bien con un pibe del que voy a hablar justo después, pero todavía no. Y así estuvo por casi un año entero hasta que el 4 de agosto de 2023 publicaría la primera prueba concreta de que está haciendo una película, el anuncio de la fecha de salida del tráiler. Fue por este punto en que sí se empezó a notar más la subida de fama, el tipo ya casi ni hablaba con la gente en el server, solo pasaba a comentar un dato random de la película y se iba al tiro. Ya nadie iba a parar al tipo y definitivamente nadie lo iba a parar, iba a lanzar la película del año, iba a lanzar su propia consola, iba a lanzar una serie de videojuegos, un largo etcétera. Todo al mismo tiempo de que nada de lo que publicara sonara lo suficientemente convincente como para ser un proyecto tan grande como él lo promocionaba. Así es como empezaron a salir sus anuncios más completos de la película entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre de 2023, que serían 2 tráileres y los primeros 2 minutos de película. Y pues, como lo digo, evidentemente no eran la gran cosa que José Chicha promocionaba. No está mal para ser tu primer proyecto independiente, pero no creo que haya sido buena idea venderlo como la segunda venida de Cristo. De todas formas, lo que hizo la gente del servidor fue seguirle el juego. Independiente de que se notara de que no iba a llegar a nada de lo que él esperaba, le emocionaba la fantasía, así que decidimos acompañarlo. Así fue como la espera de la salida de la película de José Chicha se terminó volviendo un meme del server, que sería la mejor producción audiovisual que el servidor haya presenciado y que tendríamos que colocar a José Chicha en un altar por tal obra de arte que nuestros ojos indignos se mofan de ver. Y al final, después de tanto tiempo, lo logró, el 15 de diciembre de 2023 publicó la película en YouTube. Fue sensación en el servidor, todos en voice chat mirándola al mismo tiempo. Algunos se la tomaron en joda, otros la miraron de un modo más serio pero igual empático. El problema es que la verdadera historia ya no la contamos nosotros. Paralelo a Hispano, José Chicha también publicaba avances de todo lo que hacía en Facebook, por muchos grupos distintos, de la misma forma surreal fantasiosa que lo hacía por nuestro server. Solo digamos que la gente de Facebook no fue tan simpática. Le cayeron críticas duras, pero era de esperarse a la larga porque José Chicha prometía mucho más, cuando al final se terminó nublando por lo que solo él consideraba como buena producción. Tras un mes de desaparecido, José Chicha vuelve a Hispano el 20 de enero de este año a dejar un último mensaje. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él. Oh, las maravillas del internet, te encuentras con todo tipo de gente extraña y de forma tan inmediata. Michael entró al server el 10 de mayo de 2023 e inmediatamente marcó su comportamiento, ¿cómo decirlo?, inquieto, despistado, infantil como mínimo. Según, trabajaba junto a José Chicha en el desarrollo de la película, él era el encargado de postear algunos avances y detalles menores del desarrollo. O sea, lo mismo que hacía José Chicha al final. Supongo que se influenciaban entre ellos a cierto punto. Porque eran muy similares en el carácter creativo, Michael también tenía ganas de crear sus proyectos como consolas y películas, pero al menos estas no llegaban más allá de la simple idea que borraría al minuto por morir ignorada en el chat, a diferencia de a lo que llegó José Chicha.
también era de hacer spam por donde fuera, en este caso, spameaba su canal de YouTube en donde subía contenido de Rayman. Otra cosa que también llamó bastante la atención de él es que le gustaba hacer líricas de batallas de rap sobre cosas del servidor, incluso aunque los hechos se los inventara del culo porque apenas llevaba días dentro. De ahí nació el mítico copytext del rap de Sonic the Hedgehog hispano, entre otros. En realidad el punto más importante de Michael en el servidor sería él y las mujeres. Sí, sé que suena rarísimo pero déjenles explico. Una de las primeras cosas que hizo al llegar al server fue anunciar que estaba enamorado de una chica pero no sabía cómo acercársele. En un comienzo el tema no lo avanzó más allá de eso, así que no sabemos qué pasó de fondo, pero será muy relevante para nosotros más adelante, así que recuérdenlo. Entre medio, la típica que ya les comenté, cambios de temas repentinos, más batallas de rap, guiones o canciones inventadas y, lo que llamaba más la atención, muchas preguntas dignas de alguien que vive completamente desconectado del internet, como, por ejemplo, si tras descargar la aplicación de Xbox de celular se pueden jugar sus juegos desde ahí, o si Sonic Frontiers está para Android, o también el hecho de que llamaba millonario a cualquiera que tuviera una consola, por vieja que sea. Lamentablemente su tema con las mujeres también avanzó un poco y se empezaba a volver muy extraño. Según, en Facebook una mujer le dijo que era un espantaviejas y que nadie querría ser su novio por ser fan de Rayman, así que dejó de serlo. Esto marcó a Michael un montón porque el tipo estaba obsesionado con conseguir novia algún día, independiente de que haya tenido cero contacto femenino con ellas en su vida y le costara tratarlas como otro ser humano. Empezó a ponerse insistente con el tema de preguntarle el sexo a la gente, y no de la forma más normal tampoco, pues preguntaba si éramos team pene o team vagina. También se puso más calienturiento en general, siempre que insultaba tenía que involucrar temas sexuales y se llevó su primera advertencia por hacerle review y recomendación a un hentai. A mitad de agosto fue cuando Michael ya empezó a rebalsar el vaso, porque fue cuando empezó con la misoginia. Cada cosa que comentaba por un lado o por el otro tenía que involucrar el tema de que a las mujeres no les gustan los videojuegos. Que a las mujeres no les gustan los hombres exitosos, que buscan hombres fracasados y rechazados porque todas las mujeres necesitan esa sensación de superioridad en una relación. Tras encararlo un poco por todo lo anterior, se soltó. Según lo que entiendo de este texto, Michael siempre disfrutó de tachar a la gente con mayores recursos que él de privilegiada y mimada, lo cual no tiene mucho sentido porque él mismo admite vivir con esos lujos. Dichos lujos lo dejaban vacío, así que recurrió al acoso. ¿Esto cambió algo? No, de hecho fue peor. Y escaló. Y escaló. Y escaló. Hasta que eventualmente se fue baneado por misógino el 27 de agosto de 2023. Pero la historia lamentablemente no termina aquí. Un poco más de 2 meses después, un tal Naa entraría luego al server el 5 de noviembre. ¿Por qué también mencionó a este supuesto otro usuario en el tema de Michael? Por lo siguiente. Pasó un mes inactivo e inmediatamente volvió a publicar supuestos leaks de la película de José Chicha, a comentar que quiere hacer una película, que todos los que tienen consolas o juegos en Steam son millonarios y que las mujeres son unas tontas analfabetas que no juegan videojuegos. ¿Les suena familiar? Él insistía en que no era Michael, pero por favor, ya se pueden imaginar en completo detalle el resto de la historia, ¿no? 21 de enero de 2024 baneado o te vas baneado o. Dios santo, la cantidad de fenómenos que hay en el internet. Esto no se refiere a una persona en concreto, se refiere a la cantidad absurda de veces que niños nos han llegado criticando al server porque no se habla de Sonic. Hombre, es que la misma descripción del servidor informa que es un server en donde compartimos fans de Sonic, no un server en donde hablamos sobre Sonic. Lo peor es que algunos son los típicos haters por moda, odiaban Friday Night Funkin', Pizza Tower, ya saben a qué niños me refiero. De uno de estos pibes es de donde salió el meme de en este server solo encuentro estupideces, que es justamente al niño que irritamos con el asunto de Whisper Supremacy. Obviamente nada en contra del fandom de Gorillaz, pero si se preguntan por qué tiene mala reputación dentro del server, es por este pibe. Tiene lore previo a Sonic hispano, pero lo resumo en que perseguía a Estela en Twitter. Entró el 17 de julio de 2022 y pues no dejaba de hablar de Gorillaz ni un pinche rato, además de estar completamente pegado con las funas y las cuentas que suben capturas fuera de contexto. Todo lo que decía venía relacionado a Gorillaz y lo terminaba con un no me funen.
No duró mucho, porque empezó a postear fanfics not safe for work de gorilas de la nada xddddd. Le llamamos la atención por eso, por alguna razón lo tomó como un ataque personal, siguió posteando cosas así, le seguimos llamando la atención y del enojo se fue del server el 23 del mismo mes, o sea apenas 6 días después. Aprovechamos de banearlo justo después, ¿por qué no? El resto, no involucra al server más allá de que en Twitter nos llamaba tóxicos de vez en cuando, así que ahí lo dejo. Pero, como dato extra de esto último, a nosotros nos estaba hartando tanto que decidimos que le íbamos a dedicar entre todos un video respuesta. La cosa es que tras una última llamada de atención, Hatix, para nuestra sorpresa, de verdad aprendió y borró todo lo relacionado con nosotros, para volver a postear como hacía antes de conocernos. Publicar el video se volvió innecesario, pues era seguir pateando algo que ya está muerto, así que obviamente se descartó. Les dejo lo que alcanzamos a hacer de la animación para la intro. Mira. Primero deshazte de esa multitud y luego haz el video que quieras. Toda esta gente te hace darte cuenta de que efectivamente el fandom de Sonic atrae a mucha gente rara. No voy a debatir el porqué, pero Dios, ojalá no fuera así. Para los más antiguos del server, recordarán que existía una regla, la número 13, que especificaba que estaba prohibido el emoji del Pac-Man y memes con demasiada connotación grasosa. Obviamente era una regla irónica, nunca le llamamos de forma seria la atención a nadie por usarlo, de hecho yo mismo lo usaba varias veces. Nace porque en ese tiempo, 2020, todavía no nacía por completo el lado irónico de los seguidores de la grasa, y yo de otros servers sí conocía a varios niños de esos grupos que eran bien tóxicos. Así que creé esa regla principalmente por joda, pero igual para ver si espantaba a alguien. Nunca supe si funcionó obviamente, porque en caso de haber espantado a alguien, se fue sin comentar nada. La regla se borró apenas un año de la creación del server, alrededor de la mitad de agosto de 2021, junto a la creación del mismo sticker que tiene un Pac-Man. Podríamos decir que es entre muchas comillas la historia de origen de Step. Porque es un amigo que tenía de hace tiempo, pero cuando entró a Hispano se llevó una decepción. Zero The Cat se unió al servidor el 25 de febrero de 2021, e inmediatamente procedería a publicar su arte en el canal de fanarts. Todo bien, todo bonito en un principio, hasta que él mismo invita a Step al día siguiente y este se da cuenta de que posteó su arte y el de otro tipo sin dar créditos. Obviamente le llamó la atención, así que Zero se disculpó. En un mundo perfecto en donde nunca se canceló Lego Dimensions, la historia hubiera terminado justo acá. ¿Ustedes creen que estaría en el iceberg si la historia hubiese terminado acá? Se calmó un poco con el tema por lo menos. Los siguientes meses estuvo, bueno, como estaba medio hispano en ese entonces, roleando porno consigo mismo y saliéndose y entrando de vuelta al server a cada rato, Dios sabe por qué. Fue a finales de julio del mismo año que ocurrió lo más relevante. Habíamos lanzado la primera versión de Mobius Latam Funkin hace un par de meses y el desarrollo de la versión 1.5 chocó con el propio interés de Zero de hacer un mod por su cuenta. Según Zero sabía componer canciones, así que Agni lo invitó a trabajar con nosotros porque era lo que nos faltaba.
Zero nos mostró algunos de sus trabajos, que sonaban exactamente igual a otras cosas que te encontrabas en YouTube. Su excusa era que las versiones que él enviaba era con algunos ajustes y que en las versiones de YouTube no aparece acreditado porque no le gusta la fama, porque según lo presionarían mucho. Ajá. No le duró mucho el cuento, no con nosotros al menos. Se lo echamos en cara y pos, ¿ustedes creen que Zero se detuvo acá? Fue un bucle infinito, se llevó una advertencia eventualmente y cada vez tenía menos reputación en el servidor, cada vez la gente le creía menos lo que decía. Hasta que, por fin, cayó la gota que rebalsó el vaso. El 11 de octubre de 2021 pasó un asunto relativamente externo al server, así que le voy a dar una pincelada, pero en resumen Zero aprovechó la situación de internet de Sunset para acercarse a la que era su novia actual. Hubo bardo al día siguiente cuando Sunset se conectó y por tanto drama, Zero se fue baneado ese mismo día, 12 de octubre de 2021. Si quieren un pelín más capturas de todo lo que fue este tema, vean este video. ¿Me creerían si les digo que estuvimos casi 2 años aborrecidos de un personaje solo por una persona en concreto? DryCube entraría al servidor el 18 de julio de 2022, actuaría completamente normal en un principio, pero sí se notaría un poco de fijación en mencionar a Rouge en cada debate que tenía. Resulta que DryCube tenía específicamente pegado en su cabeza a Rouge, y trataba de involucrarla en lo que sea. No es para nada malo encontrarla un buen personaje y desear que Sega oficialmente la involucre en más medios del erizo, pero DryCube se ponía innecesariamente a la defensiva con ella y de repente saltaba con comentarios inadecuados, que era lo que nosotros tratamos de cambiar de él. Lo dejamos ser por un buen tiempo porque por lo menos nunca lanzó ataques directos hasta ese entonces, pero el problema crecería a inicios de septiembre de 2022, cuando alcanzó nivel 20 y ganó los permisos para enviar multimedia en el canal general. Díganme en los comentarios qué creen que pasó. Aquí es donde el tema se empezó a poner más grave, pues DryCube llegaba en mitad de las conversaciones a postear contenido de Rouge sin contexto y sin que se lo pregunten, solo porque a él le gustaba dicho contenido. Pasó que efectivamente le llamamos la atención por eso unas cuantas veces. En su mayoría las llamadas de atención terminaban bien, en paz podríamos decir, pero Dry nunca cambiaba al final, todo lo que discutíamos iba en vano. Desde entonces, la actitud de Dry empezó a fluctuar un montón, en base a sus experiencias en hispano mismo y en otros servidores y redes, porque no crean que DryCube solo actuaba así en hispano. Aparte de adquirir 2 nuevas obsesiones, Freedom Planet y el sistema operativo Linux, DryCube estuvo entre muy pesado y muy desanimado con el paso del tiempo. A veces se trataba a sí mismo como una molestia para todos, que nunca iba a mejorar porque nunca hacía el esfuerzo de despegarse de Rouge, o de al menos guardárselo para sí, y otros días estaba entre que insultar a la gente solo porque opinaban distinto o le desagradaban que se soltara tanto con Rouge como con Freedom Planet. A la larga nos cansamos de esto último, y el 30 de abril de 2023 se llevó una advertencia por toxicidad. En un principio se lo tomó como una llamada para reflexionar y dejar de ser tan egoísta con el server, así que se fue ese mismo día. El problema es que al final resultaría en vano y volvería al server un par de meses después a seguir relativamente igual, porque por alguna razón tenía un apego al servidor, incluso aunque admitiera odiar estar ahí a algunos miembros. Pasaba el tiempo y se ponía peor, se salía y regresaba solo por el día para revisar qué han dicho sobre él, y cuando se quedaba, prefería hacerse de antisocial y hablar consigo mismo en general. Estuvimos así otro año entero hasta que DryCube escaló al punto de no importarle nada, cualquiera que opinara distinto de él era un enemigo y todo el mundo debería aguantarse lo que hace porque él es así y no quiere cambiar. Siguió pasándose con la toxicidad y los mensajes subidos de tono, haciendo que se llevara otras 2 advertencias casi seguidas el 27 de marzo y el 14 de abril de este año. No le importó, siguió como si nada en el server hasta su salida el 2 de mayo de 2024, desde entonces no sabemos nada de él. Varias veces me lo han preguntado, así que aprovecho de responderlo acá mismo. Este servidor no lo creé yo solo, lo creé junto a otras 2 personas, Sidon y Brasil. Sidon era el propietario original del servidor, yo solo era un administrador originalmente. Nos conocimos, obviamente, en un server ajeno, el mismo año que creamos el server, 2020. La idea del servidor era que pudiéramos reunir a más fans de Sonic, porque del otro servidor ajeno éramos los únicos, y teníamos ganas de conocer a más. Sidon creó el servidor, yo y Brasil los administradores principales.
Organizamos todo en su momento, Drasil se encargó de los canales, su orden y de Discord, yo de los emojis, mi 6, las reglas y la descripción de los canales, y Sidon del resto de bots, todos los roles y los gráficos de bienvenida y reglas. La cosa es que, no recuerdo exactamente la fecha, pero apenas unos meses de la creación Sidon me transfirió la propiedad del servidor. Él me decía que era en caso de cualquier cosa en el sentido de que él igual no estaba seguro de cuánto tiempo seguiría en Discord, así que accedí, pero él siguió siendo un administrador común y corriente. La cosa es que desde que el server se activó, él se desactivó. Se aparecía muy de repente a comentar algo al azar y luego irse. Para muchos solo era el administrador que estaba de relleno y que no se enteraba chucha de lo que pasaba en el server. La creación del server igual me hizo perder conexión con él y con Drasil a la larga, porque yo empezaba a solo enfocarme en el server. Nunca supe qué pasaba detrás con Sidon. Se cambiaba fotos de perfil, el nombre, la cuenta una vez, nada relevante para el server, pero sabíamos que seguía vivo. Su desinterés por el server se terminó concretando cuando el 2 de agosto de 2022, tras un everyone accidental de Estela, Sidon se va del server y no volvemos nunca más a saber de él. Nunca supe mucho contexto de este tema, porque en realidad yo no estaba ni ahí. A mediados de 2021, paralelo a Sonic Hispano existía un servidor al que llamábamos Axel Grupo, dirigido por un tal Axel. Te juro que nunca entendí la razón, pero el único objetivo de ese servidor era superar a Sonic Hispano en miembros. Y que su server no iba a ser bueno hasta que no nos superaban, y que tenían un mejor roleplay que el nuestro, y que harían un evento gigante cuando nos superaran. Yo no conocía a ninguno de los involucrados, así que para mí era como, disculpa. Lo peor es que no lo hacía para nada de forma discreta, el mismo Axel se apareció un montón de veces solo para promocionar su server de la nada. Chicos, mi roleplay está muy bueno, chicos, estoy trabajando en el soundtrack para mi rol. Hasta se unió unas cuantas veces a canales de voz solo para transmitir su server. El resto de la historia, bueno, ni idea en verdad. Al parecer hubieron problemas, y más problemas, y drama que trajeron innecesariamente a este server. Pero lo que entendí al final es que se reconciliaron entre ellos y su obsesión con superar Hispano se terminó. Snyder era un niño. Eso, era un niño que se comportaba como un niño porque era un niño. Entró el 2 de marzo de 2022 a comportarse como niño porque es un niño en el canal Niño Niño. Pero hablando ya en serio, de forma bastante inmediata agarró algo con nosotros, el staff. A Watney, a Stex, a Estela, a Agni y a mí nos pasaba escribiendo al MD un montón de tonteras. Entre que pedir staff, calcar, contar cosas de la vida que nadie le preguntó, pedir dibujos, bugs y modding, insistir con entrar a nuestro mod de FNF, Snyder fue un dolor de cabeza por 2 meses enteros hasta que a Step se le ocurrió hacer estos 2 vídeos, que son la razón principal de por qué Snyder se volvió un meme en el server. Desde entonces, finalmente aprendió y ahora es un niño bueno. Así que eso, si quieren otro vistazo rápido de lo que hizo, vean esos vídeos. Perdón si se siente que estoy puro haciendo spam del canal, pero me da flojera volver a contar la historia cuando alguien ya la contó antes. Además de que el aniversario se acerca y me estoy quedando sin tiempo. Este caso va semi-relacionado a lo que les conté del Axel Grupo. No tienen relación directa uno con el otro, pero son 2 casos de spam exagerado en el servidor por las insaciables ganas de fama, solo que Sonic Store era más general y no precisamente lo hacían para atacar Hispano. Sonic Store era, un grupo, un servidor. En general era un proyecto, pero nunca entendí sobre qué precisamente porque su contenido disparaba por todo el lugar, pero dejémoslo en un grupo de amigos trabajando juntos. Su líder, creo, Conejo X, llegaría al server primero el 13 de octubre de 2020, pero solo postearía el link del server y se retiraría. Luego, volvería el 7 de enero de 2021 para ahora sí ser activo en el server. Les juro que tengo súper poca información sobre el tema, lo único que sé es que en Hispano spameaban mucho. Y con mucho digo, mucho. El tipo estaba obsesionado con la fama rápida. Pasaba a preguntar qué le haría crecer más rápido, hacía clickbait, reposteaba la misma invitación a su server 10 veces, robaba contenido de otra gente, hasta agregaron que el servidor de Sonic Store era feminista para ver si atraía más gente o algo. Estuvo así el año entero, hasta que por 2022 se fue haciendo gradualmente inactivo hasta que directamente dejó de escribir.
No sé en qué andarán hoy en día, pero puedo decir que murieron siendo uno de los mayores spammers que Hispano haya tenido. Quinto nivel y ya nos empezamos a adentrar en las cosas un poco más raras del servidor, las que algunos todavía no se explican hoy en día. El 22 de marzo de 2021, entrarían una banda de 4 personas originalmente solo a raidear el server. Su líder, creo, un tal Sneak con foto de perfil de un vaso de leche, por algo que Milkman, antes de comandar cualquier tipo de acción, se interesó en conversar por general. Donde ellos hablaban inglés, Sneak trató de conversar con la gente utilizando el traductor de Google y copiando lo que el resto decía para ver si él mismo entendía. La cosa es que tras una hora dentro, le terminamos por caer bien, pero encontraba el server muy muerto, así que solo mandó al resto a retirarse. Para el server siempre fue una sorpresa este raid que no se concretó porque encontraron simpáticos a los miembros. Con ring me refiero a este emoji, que se darán cuenta que más que un sprite en sí, es una captura. El 23 de enero de 2021 estábamos yo y Lauliet jugando Sonic Robo Blast 2, yo con un mod de Shadow y Lauliet con este personaje. La gracia de este personaje es que con sus movimientos podía atraer rings. La cosa es que cuando dejaba de usar el movimiento, los rings se quedaban en su lugar, descolocados. Entramos a una fase especial, nos quedaba un solo ring para el perfecto y estuvimos un montón de rato dando vueltas en círculos hasta que de repente yo me quedo quieto, miro hacia arriba y veo esto. ¿Lo ven? Miren arriba del contador de tiempo, del 101. Le mostré la captura a Lau el día siguiente y nos causó tanta gracia que decidimos hacerlo un emoji oficial del server. Personalmente no tengo idea del tema, así que le pregunté al mismo propietario de 2 de esos servers, Watney. Pues, la historia diría que comenzó en otro server de un youtuber, Admega. Había un server ahí donde jugábamos y toda la cuestión, el caso es que la gente se volvió fastidiosa y nada lo reiniciaban y al tiempo lo cerraron, así que yo en un momento de lucidez, y como estrategia de marketing dije, voy a crear un server de Minecraft, únanse a Sonic Hispano, aunque igual nunca hablaron por ahí porque teníamos un grupito de mensajes directos del escuadrón que habíamos hecho. En un punto ya el server creció bastante así que dijimos, ¿y si lo reiniciamos? La gente accedió y lo hicimos, pero el segundo server se lo rusearon. No recuerdo por qué reiniciamos ese, supongo que en un intento de llamar más gente y meterle más cositas, pero ese se lo medio rusearon y no duró nada. Al final realmente nadie estaba interesado en seguir porque nos enviciamos bastante con los 2 anteriores y ya no habían ganas de seguir, por lo que finalmente lo cerramos permanentemente. Y el único que habló de los que invité sin necesidad de que tuviese que ver con Minecraft fue León Plasma, o algo así se llamaba, que mantenía Silver de foto de perfil y en una ocasión hizo match con Sunset y Acle creo. El resto de usuarios desapareció hasta de Discord. También estaba el de Java que hizo Kobe, ¿no? Ese no lo pescaba nadie, pendejo no dura nada. Va, ahí tienen. En realidad el tema es bastante más largo de lo que voy a comentar, pero yo estaba completamente desconectado de lo que era el roleplay del server. Y la persona a la que podríamos preguntarle ya no está, así que quedamos más o menos en un vacío, pero trataré de explicar lo que pueda. Para explicar por qué murió, también hay que explicar cómo nació y cómo vivió. El canal de roleplay existía desde el inicio del server, por idea de Sidon. Yo la desaprobé de inmediato porque sabía que la gente se ponía rara en esos canales, pero Sidon era el líder. Para mi molestia, el roleplay terminó siendo una parte sumamente importante de todo el primer año del server, pues la mayoría de los activos se presentaba justamente para eso. Pero no le di mucha importancia porque Sunset era mi moderador de confianza que controlaba todo ese sector, mientras yo me podía enfocar en el resto de canales. Como el roleplay era el corchete del server, en realidad la gente era libre de hacerlo donde quisiera siempre y cuando se limitase, porque como dije, a ellos les gustaba. Lo que trajo el primer problema en la historia del roleplay, que Zero y Leo usaban Tupperbox para rolear Not Safe for Work consigo mismos en general. Esto me llevó a desactivar el uso de Tupperbox en el canal general el 13 de abril de 2021. Lo anterior reduciría un montón el roleplay en general y se terminaría transfiriendo casi en su totalidad al canal de roleplay indicado. Desde entonces, el roleplay ha tenido sus éxitos tanto como sus problemas, dentro de lo que me he enterado.
Entre los éxitos está que lograron crear su sección propia avanzada del server, con su rol especial y su variedad de canales, que lograron concretar una serie de arcos dentro de su historia y que varias personas se hicieron amigas dentro del roleplay. Entre los problemas está la gente que no quería cooperar al balance de la historia, los que roleaban solos, los que roleaban not safe for work y otros dramas acerca de cómo seguir el curso del rol. Dramas completamente exagerados si me lo preguntan a mí. Con el paso del tiempo, el ánimo fue decayendo, General pasó a ser el foco de nuevo y a las mismas personas de antes ya no les agradaba rolear, ya sea porque se cambiaron de servidor, o encontraban aburrido rolear siempre con los mismos, o porque pensaban que el arco estaba mejor ya terminado, un largo etcétera. Pero en resumen, los canales de roleplay se volvieron mucho más inactivos y se terminó por eliminar toda esa sección, volviendo al original y único canal. Pero ni así, dicho canal siguió muerto, el ambiente entre los roleplayers de antaño estaba tóxico por razones que yo nunca supe. Así que para finalizar, este último canal roleplay se archivó el 26 de agosto de 2022 y el roleplay nunca más se volvió a permitir dentro del servidor. Este tipo es la representación del para ser fan de Sonic, tienes que odiar sus juegos. Empiezo comentando que ni siquiera sabemos si todas estas cuentas son la misma persona, lo único que tenemos es que todas eran españolas y se comportaban de manera muy similar. Así que en este punto del iceberg trataremos a Shima como un ente, más allá que solo una persona. No sé cuándo entró al servidor exactamente ya que el nombre se lo cambiaba un montón y es difícil rastrearlo. Pero digamos que fue como a mitad de julio de 2022, con los primeros dos nombres que conoceremos de Sasso y Ricky Martin. En un principio hablaba sumamente normal, en verdad, se notaba su interés en generar debates civilizados comunes y corrientes sobre distintos temas de Sonic, hasta yo lo tenía agregado como amigo. Pero con el corto paso del tiempo nos daríamos cuenta que tenía una mecha muy corta. El primer incidente sería el 1 de agosto del mismo año, cuando se pondría a la ofensiva conmigo por un debate de la cantidad de veces que han repetido Green Hill en los juegos. ¿Notan el abuso del XD? El segundo incidente sería un drama con otro usuario 5 días después, el 6 de agosto, cuando este otro usuario llamó acosador a Sasso por un tema de Minecraft, o algo. Nunca entendí. La cosa es que eso se lo tomó excesivamente en serio e inmediatamente empezó a atacar muy agresivamente de vuelta. Le dije que atacar fuego con fuego no resuelve nada, pero él insistía en que el otro usuario debía de haberse llevado un tremendo martillazo por insultar sin conocer, según. Eventualmente me empezó a llamar corrupto, que solo estaba a favor de un bando, la típica. Hasta que Steve llegó de la nada y dijo esto, por alguna razón eso lo terminó por calmar. Lo que lo haría estallar y borrar esta primera cuenta, sería el incidente del 21 de agosto de 2022. No sé qué le dio con los temas de la fama, los amigos y la corrupción por estos tiempos. Pero de la completa nada a las 1 de la mañana se le ocurrió ir al MD de Sikarik y llamarla una corrupta que busca fama fácil solo porque dibujaba a Estela. Que ella estaba tratando de colgarse de la fama de Estela y que estaba siendo influenciada por nosotros. Tras una advertencia en el server, el tipo saltó a atacar por el canal general con lo mismo que le había dicho a Sik. Que todos nosotros éramos corruptos e influenciados por lo que le dicen al resto, ya se la saben. Eventualmente se fue baneado ese mismo día. En un mundo perfecto en donde nunca se canceló Disney Infinity, la historia hubiera terminado justo acá. Pero lamentablemente este apenas es el inicio de lo que sería todo un gigantesco espiral hacia abajo de las 9 cuentas que Shima metería a Sonic Hispano durante todo el próximo año. Quién sabe, quizás se me escapó alguna y en realidad son más cuentas. Todo por puro rencor y, al mismo tiempo, ganas de estar dentro. El patrón que acaban de notar en Ricky Martin se repetiría en estas siguientes cuentas: crea la cuenta el mismo día que entra al server, aguanta un rato conversando normal hasta que en un punto alguien opina algo que no le gusta y estalla, acabando en él siendo baneado por toxicidad y por multicuenta. Pero vayamos uno por uno, porque el tema es bien interesante. La siguiente cuenta sería justamente la de nombre Shima, la que nosotros usamos para reconocer a esta persona y la que más tiempo duraría dentro del server. Entraría un poco antes del 8 de enero de 2023. Al principio tendría su primer sobresalto nacionalista, que sería este. No tuvo mucha relevancia ese mismo día, pero notarán que va a ser algo que repita a posterior.
Al igual que Ricky Martin, comenzaría hablando de forma completamente normal por el server, la gente le caía bien, él le caía bien a la gente. Todo bien, todo correcto, pero entre medio soltaría este comentario que, de nuevo, no tendría tanta relevancia en su momento, pero sí a posterior. Hablaría normal por el resto de enero, se haría gradualmente más inactivo por febrero, desaparecería todo marzo y abril, hasta que de la nada se reactivaría en mayo y ocurriría el incidente. El incidente de Sonic Unleashed. La madre de todos los incidentes. El 17 de mayo, estarían hablando normalmente sobre la localización y los animes de Sonic cuando de repente Senko se manda este momo sobre Sonic Unleashed. Y Obo, ¿y quién creería que activaría tan masiva bomba de tiempo? Shima inmediatamente empezó con sus ataques hacia Sonic Unleashed, sobre cómo era una mierda putrefacta aburrida y que cualquiera que dijera que era su favorito solo estaba siguiendo de forma ciega a Serin de Sega Sonic. Senko y Kano presentes intentaron calmarlo porque, como a cualquier persona pensante, no les parecía que uno fuera tonto solo porque le gustara un juego. Pero Shima no cedió. Así que se fue silenciado y advertido. Desmuteado al día siguiente, lo primero que comenta es que se siente solo y que todo lo de Unleashed era troleo, para continuar conversando como si nada. Aunque no le duraría mucho porque de la completa nada tendría una fijación por los youtubers de Sonic que están en el server y los comenzaría a insultar porque sí, llevándose sin querer 2 advertencias simultáneas y el baneo XDDD. Nos movemos a la tercera cuenta, la cual tendría 3 nombres: Nube de Plastilina, Mueble de Cocina y finalmente Gordon Freeman. Acá la rabia de Shima empezó a crecer exponencialmente y su tiempo dentro del server ha de crecer. Entró apenas un mes después de Shima, el 15 de junio de 2023. El mismo tema, empieza hablando normal bla bla, dura apenas 11 días y estalla el 26 de junio. Pótico desde hace un tiempo tenía la costumbre de que cada juego que se completara, lo iba a reseñar completo y pasar la reseña por el canal Off Topic, junto a una captura del final del juego o de alguna pantalla de resultados final, para probar que se lo pasó. Pótico mencionó esto en un momento, pero a Mueble de Cocina no le pareció como una prueba real y empezó a pedir grabaciones. Yo, de nuevo, le comenté que no era absolutamente necesario acosar a Pótico, diciéndole que una reseña y una captura no eran suficientes para probar que de verdad se había jugado el juego. Y lo tomó como un ataque personal, para proceder a amenazarme de muerte. La cosa es que después del mute, se puso de una forma que flipas, como dicen. ¿Es que en serio, qué le pasa a este tipo en la cabeza? Nos pusimos a comentarlo por Off-Topic y se dedicó a escribirle insultos al MD a todos los que estuvieran ahí escribiendo. Ojalá me pagaran por aguantar a este tipo de gente, ya tendría suficiente dinero para comprarme todos los Legos que me faltan en Steam. Obviamente se fue Van e inmediatamente empezamos a asociarlo con Shima, pues ambos eran españoles, ambos eran tóxicos, ¿quién más podría ser? La paz no duró mucho, nos movemos a su cuarta cuenta que duraría apenas una semana dentro del server, con los nombres de Madotsuki y Pelota de Tenis. Entraría el 9 de julio de 2023, bla bla hablar normal bla bla comentar que está borracho y solo bla bla soltar esto de la completa nada. No recuerdo exactamente qué hizo en esta cuenta, porque esos mensajes están borrados y no aparecen en el registro, pero el 14 de julio descubrimos, o al menos deducimos, que era otra multicuenta de Shima. Así que, aprovechando que el aniversario se acercaba en 2 días, decidimos banearlo en conjunto como parte del evento. ¡Qué lindo, ¿no? De aquí en adelante todas sus cuentas durarían apenas el día, porque ya directamente dejaría de intentarlo. Pareciera que volvía a hispano más por impulso que por ganas. La quinta cuenta sería Rayman Gallego, entraría el 27 de julio de 2023. Sin embargo, en esta cuenta se comportaría de forma distinta, pues sería su cuenta que ingresó solo para pedir perdón por todo lo anterior. La regla de los baneos es clara, son permanentes, pero igual estuvimos dispuestos a entablar conversación con él para saber qué quería y quedar en paz. La cosa es que solo escribió bien temprano en la mañana, horario de España, cuando lo estuvimos llamando para conversar nunca contestó incluso con él estando conectado, así que lo volvimos a banear sin más, esperando a que igual desistiera sobre su rencor por hispano ahí mismo. Con lo que dije sobre las cuentas que ingresó al server, ya sabrán que no fue así. El 2 de septiembre entraría con la sexta cuenta, Quesito de Pueblo.
Y aquí ya dejó de dar tregua. Aunque fue raro, pues inmediatamente se puso a putear sobre todo lo que había dicho anteriormente sin contexto ni nada, directamente estaba buscando que lo reconociéramos y el baneo, por alguna razón. 19 de octubre, séptima cuenta llamada Dande566, siento que ya estoy sonando como disco rayado. 10 de noviembre, octava cuenta llamada Black Building Cell. Esta no estamos muy seguros si era Shima exactamente, pues solo llegó y empezó a raidear con esto, pero hey, no está lejos de algo que haría Shima. 12 de noviembre, novena cuenta llamada DJ Vicente. Bueno, en resumen, la línea de tiempo de Shima se vería así. No tengo idea si estará en el server ahora mismo, pero su último incidente conocido es el que ya les conté. Honestamente no sé qué pensar. ¿Qué tipo de cosas deben pasar por tu cabeza para hacer algo así? ¿Para comportarte así? ¿Qué tan triste tiene que ser tu vida como para que te dediques un año entero a acosar un servidor sobre jueguitos en donde conviven en su mayoría niños, un servidor en donde siempre se te dio la acogida de primeras? Que tener amigos es corrupto, que los españoles son seres superiores, que Sonny con Leash es un asco, que está solo y borracho cada que entra al server. Reitero, no sé qué pensar. Esté donde esté hoy en día, espero que haya logrado cambiar para bien, pero sabiendo cómo es él, no creo que sea un cambio muy fácil de lograr. No es algo sumamente rebuscado, pero el servidor originalmente solo se llamaba Sonic Heroes, por algo el logo del servidor es el logo del juego con el mismo nombre. Era un nombre provisorio obviamente, sería raro que solo se llame como el nombre de un juego. A Brasil posteriormente se le ocurrió el nombre actual, Sonic the Hedgehog Hispano. A mí no me gustaba porque sonaba demasiado oficial, para mí en esos tiempos el servidor tenía pinta de que iba a ser algo chiquito, pero a nadie más se le ocurrió algo mejor así que quedaron el nombre y el logo. Sexto nivel, el que a mí me gusta nombrar como las anécdotas que el tiempo olvidó. Cash sería el primer troll que el grupo conocería, al menos creo que era un troll. Entró el 14 de noviembre de 2020 con el nombre original de Ninja, pero rápidamente se cambiaría a Cash. Literalmente lo único que hizo en sus 3 días de estadía dentro del servidor fue spamear caracteres al azar. No se fue ban en su momento porque igual era 2020, éramos 3 personas en el chat, no estaba interrumpiendo a nadie precisamente. Así que estuvimos ese tiempo intentando buscar qué era lo que decía, haciendo teorías de que hablaba en otro idioma o que nos venía a sacar información de alguna forma. Pero lo más seguro es que solo era un pibe aburrido. Nunca nos quedó muy claro qué pasó, pero a Sunset le gustaba verlo como el primer intento de raid o ataque al grupo. El 21 de octubre de 2020 se unieron 2 cuentas llamadas NinZ y, al día siguiente, una tercera que comentaría que tiene el Discord fallado. Esta tercera cuenta se saldría del server unas 2 semanas después, el 5 de noviembre. Para luego entrar con una cuarta cuenta el 30 del mismo mes. Y esta cuarta cuenta se saldría y volvería a entrar al server 2 veces. Pero desde entonces no pasó nada, las otras cuentas que estaban dentro se fueron expulsadas en la purga de inactividad los meses siguientes. Sin embargo, como les digo, a Sunset el asunto le causó mucha gracia por alguna razón. Terminó convirtiendo a NinZ en un meme dentro del servidor por su cuenta y cada vez que alguien preguntaba quién era, Sunset gustaba de relatarlo como una batalla épica que tuvimos contra las multicuentas de NinZ. A la sección de roleplay dentro del servidor le habían colocado el nombre de Mobius Latam. Mobius por el planeta natal de Sonic en ciertos medios y Latam por Latinoamérica. El nombre en realidad había surgido de mucho antes, cuando a Sunset de la nada se le ocurrió hacer openings para el servidor. Desde entonces el nombre de Mobius Latam fue asociado a lo que sería nuestro universo, o el nombre de nuestro anime si es que el server fuera uno. Sunset se convenció a sí mismo con el nombre, así que se motivó a hacer distintos openings estilo AMV para el servidor y la sección de roleplay. Existieron 4, casi 5, vídeos. El Opening 1 lanzado el 13 de enero de 2021, una presentación de los personajes estilo Smash Bros. El 4 de febrero y el Opening 2 lanzado el 10 de febrero, serían los 3 titulados bajo Mobius Latam. Desde acá, le cambiarían el nombre a Mobius Universe por razones que yo desconozco.
El primer opening de Mobius Universe se lanzaría el 22 de abril de 2021. El segundo opening nunca se concretó, por razones de desinterés y de falta de tiempo por parte de Sunset, asumo, pero su fecha inicial de salida sería finales de 2021. Porque siempre tiene que haber algo de este estilo en un iceberg. Podemos decir que los openings son lost media, pues los vídeos fueron borrados de YouTube y no los compartió en ningún otro lado desde lo que yo sé. Lo único que rescatamos es este teaser del opening que nunca salió. Se los dejo para que vean más o menos cómo eran. Y eso sería la primera alianza que hicimos en toda la historia del server, y la única, pues jamás haremos otra ya que esta salió mal. El 21 de noviembre de 2020 se aparecería en general el propietario de otro server de Sonic hermano de Hispano en ese tiempo. Sonic Universo de Fans. Nos ofrecería hacer una alianza para aumentar miembros y unir a las comunidades. Yo tenía que colocar su invitación en mi canal de anuncios y él colocaba la nuestra. Así incentivábamos que las personas de ambos servidores tuvieran ganas de entrar al otro. Bueno, ya saben cómo funciona una alianza. No recuerdo muy bien ni la cantidad relativa de miembros que tenía cada servidor en ese entonces, pero les terminó saliendo más conveniente a ellos. De ese server no llegó nadie, mientras que de Hispano fueron unas cuantas personas hacia allá. Ya se imaginarán cuál de las dos comunidades era la más activa. Independiente de cómo era ese otro servidor, no nos gustó mucho el resultado de esta alianza, así que sin decir nada me salí del otro servidor y borré su invitación de nuestro canal de anuncios apenas al mes después. Desde entonces tenemos la muy estricta regla de nada de alianzas, porque los números en la cantidad de miembros en el servidor no importan para hacer crecer una comunidad. La paz y la tranquilidad reinarían en Hispano cuando de la nada llegaría un pibe el 27 de agosto de 2022 a advertirnos de que un tal Imperio Cactus andaba raideando distintos servidores de Sonic. Este no sería tu copytext normal, pues otros miembros nos confirmarían que efectivamente distintos servidores de Sonic en los que andaban habían sido raideados por este tal Imperio Cactus, además de distintas pruebas grabadas que subirían estos a su canal de YouTube. Esto encendió nuestras alarmas, así que bloqueamos los booms, dimos aviso por canal de anuncios y ascendimos a staff temporalmente a Sikarik, pues ella podía estar presente durante las noches. Empezamos a investigar por interno a qué nos enfrentábamos. El Imperio Cactus es, o era, una especie de grupo raider. Su objetivo principal era reclamar distintos servidores como premios. Esto lo hacían nukeando dichos servidores con un bot y grabando el resultado del nukeo, para luego subirlo a YouTube y así, de cierta forma, marcar dominancia. Decidimos mantener el servidor relativamente oculto por 2 semanas mientras investigábamos por interno qué pasaba. Algunos miembros entraron con multicuentas a su servidor para extraer la información que se tuviera. Hubieron algunos asuntos como un supuesto infiltrado que yo nunca entendí, pero no es relevante. Nuestros infiltrados en su servidor iban sacando las ID de las cuentas de la gente que ya se sabía que era raider, para así aprovechar de banearlos por Hispano de antemano y prevenir que se unan. La cosa es que después de 2 días de hacer esto me di cuenta de algo. Me di cuenta de que uno de los baneados era una versión falsa de un bot de seguridad y que uno de los servidores raideados había muerto tras el ascenso a staff de un tal Sonic Protect. Mis sospechas se harían ciertas tras esta captura de Sikarik que enviaría por la noche. Resulta que el método de raid del Imperio Cactus era sumamente estúpido, literalmente lo único que hacían era pedir staff y meter un bot con comandos de nuke una vez se los dieran. Así que no sé qué es peor, el método en sí o la cantidad de veces que les resultó. En alrededor de 5 servidores de Sonic le dieron staff por las puras a un random que llegó de la completa nada, y así los fueron raideando uno por uno. Y uno aquí preocupándose por weas. Este único usuario sería el que le daría la mala fama al roleplay de nuestro server, ya les explico por qué. Entraría al servidor el 17 de diciembre de 2020 con el nombre de Lil Saint, pero se le conocería más por su posterior apodo de Steve. Era evidentemente un niño no más, lo único que haría en un principio sería comentar muy seguido sobre lo que andaba jugando en el momento.
No fue hasta mitad de enero que ingresaría al roleplay y crearía lo peor que se lo pudo haber ocurrido en toda su vida. Sónica. Sónica era un personaje que creó utilizando el bot de Tupperbox, y el más recurrente que usaría para el roleplay. No sería hasta el 20 de enero de 2021 que Sunset tendría la grandiosa idea de seguirle el juego a Steve en cuanto al roleplay Not Safe for Work. Ambos se fueron advertidos por eso, pero esto dejaría marcado a Steve con el tema de Sónica. Desde entonces, el tipo se obsesionaría de forma muy sexual con Sónica, comentaría sus deseos con ella de la completa nada y a cada rato. Parcialmente me culpo a mí mismo por ser tan suelto con las reglas en esos tiempos. Hoy en día no hubiera durado 2 días, pero siguiendo. Lo peor es que si su comentario moría ignorado, el tipo lo repetía, sin esperar respuesta tampoco. Más que la obsesión por Sónica, le obsesionaba que la gente supiera que estaba obsesionado por Sónica. No sé, muy raro, pero bueno, como todos los que llevo nombrando en este iceberg. No les voy a mostrar más capturas porque es más de lo mismo, un niño sin supervisión de sus papás, además de que ya me están aburriendo. Así como me aburrí yo de ver sus mensajes, el servidor también se fue aburriendo. El 11 de junio de 2021 por alguna razón se puso a la defensiva cuando Watney lo llamó gay, y no pudo evitar soltar otro comentario inadecuado, así que se llevó la tercera advertencia y el ban. Los días siguientes Steve desarrollaría una pena/rencor por hispano, se obligaría a sí mismo a pensar que el servidor nunca existió y empezaría a exagerar en otros servidores, justamente lo que le dijimos que no hiciera en hispano, todo muy raro. Siguió siendo relevante porque no paraba de mencionar hispano en otros servidores, así que gente de esos otros servidores lo venía a comentar para acá. Su historia dentro del servidor seguiría porque intentaría entrar al servidor con al menos 6 multicuentas. Lo que más le obsesionaba del servidor en verdad era saber qué haríamos con él en Mobius Latam Funkin'. Porque para los que no saben, él estaba ahí, pero lo reemplazamos. Lo peor es que no lo hacía para nada de forma discreta. Su ingreso al servidor, en casi todas las multis llegaba de inmediato a preguntar de forma muy sospechosa e insistente sobre quién era Steve y su aparición en Mobius Latam Funkin'. La primera fue delatada por un disque amigo suyo el 13 de agosto de 2021. La segunda y tercera porque se llamaban igual y se delataba solo más encima, enviando por MD capturas del chat de hispano, el 24 y 25 de agosto respectivamente. La cuarta, el 4 de septiembre por lo mismo. La quinta, el 11 de septiembre porque era una que ya tenía de antes y nos demoramos en darnos cuenta. La sexta, el 24 de octubre por lo mismo, insistir mucho con la aparición de Steve. Como se fijan, Steve era bueno para crear multicuentas pero muy malo para esconderlas. Por lo menos esta sería la última de la que sabríamos. Por eso Steve quedaría como el pibe enfermo que roleaba Not Safe for Work consigo mismo y que raideó hispano a multicuentas, bueno, lo último hasta la aparición de Shima, eso es. Windows, o como nosotros lo llamábamos, Enfermous, sería el primer usuario del servidor en ser baneado por toxicidad, por algo su recuerdo. Se unió el 19 de diciembre de 2020. Bueno, la verdad es que no tenía mucho de especial, típico niño que cree que insultar al aire lo hace más maduro o algo. Al igual que como se los comenté con Steve, solo imagínense estas dos capturas unas 50 veces. De ahí nuestro apodo de Enfermous. Pues es enfermo sumado a Windows, creo que se entiende. Y de nuevo, al igual que Steve, solo duró porque en ese tiempo yo era muy suelto con las reglas. Por lo menos no duró tanto en verdad, apenas un mes, pues nos terminamos cansando rápido. Se fue baneado el 21 de enero de 2021 tras un insulto gratuito que hizo sentir mal a Estela. Finalmente, el último nivel del iceberg, en donde abordaré hechos que marcarían el servidor para siempre. O también otras cosas que el tiempo olvidó, pero olvidó aún más. Por inicios de enero de 2021 nosotros conviviríamos con otro usuario que actualmente llamamos Alfur, pero en ese tiempo se le conocía también como Hilda. Todo tranqui, cae re bien, pero el 2 de enero usaría algo de Not Quite Nitro para usar un emoji de una pistola que él tenía de otro server. Entre algunos se nos ocurrió copiarle porque el emoji igual está chido, pero a Alfur no le gustó.
Empezó a pedir que nos detuviésemos porque el servidor del cual sacó el emoji tenía, según, una regla que especificaba que no se pueden usar emojis de ese servidor en otros. Nos pareció que no tenía ni un poco de sentido, así que no paramos, pero eventualmente eso hizo que Alfur se fuera, porque él no quería ser expulsado de ese otro server. La salida no le duró mucho en todo caso, casi al día después Vector lo convenció de volver, independiente de que consideremos que la regla era terriblemente estúpida. Porque objetivamente sí lo era. Una semana normal hasta que vuelve a saltar el asunto. Vector se le ocurrió declarar la guerra porque no le parecía que nos quitaran a un usuario querido solo por una ridícula regla. Así como Box Bunny decía, supongo que ya sabes que esto es guerra. Aunque lo de después siempre se me hizo raro, pues Alfur contó que para esa fecha él ya se había salido del server. Él mismo se había dado cuenta el mismo día que Vector lo convenció de volver que la regla era una estupidez y se había ido de ese otro server, no sin antes raidearlo. Vector igual insistió en que debíamos declararle la guerra. Así como Vox. Esto es guerra. Pero a Alfur se le habían olvidado todos los detalles del server, pues al parecer el nombre y el icono solía cambiar bastante. De todas formas intentamos exprimirle toda la información que se pudiera para que nosotros nos dedicáramos a buscar dicho server por nuestra cuenta. Y así fue como declaramos que había comenzado un arco en el servidor, el arco del ataque a Hilda Grupo, que era el nombre en clave que le pusimos a dicho server del que provenía Alfur. Establecimos que debíamos buscar y declararle la guerra a un server en inglés de roleplay con icono de Among Us o de un arco iris. Box. Guerra. La cosa es que todo el asunto solo llegó hasta ahí. Era demasiada poca información y nos terminó por dar flojera el buscar. Así que apenas a la semana declaramos el arco por cerrado. Pero bueno, lo que rescato de todo el tema fue un nuevo miembro muy querido. Me da una tremenda flojera hablar sobre este tipo, pero bueno, todo sea por la documentación. Fetunu, Walnut, entre otros, pero principalmente conocido como Blues, sería un usuario que entraría al servidor el 5 de mayo de 2021, invitado por no sé quién. Esa cuenta está borrada, pero no es relevante. En un principio sería absolutamente todo normal, solo un fan de Sonic viniendo a pasar el rato. Gradualmente se haría amigo de los usuarios recurrentes de la sección de roleplay, pues él también estaba interesado en esa parte. Pero de algo de lo que nosotros nos iríamos dado cuenta es que cada que el tipo se enojara por X motivo, inmediatamente recurriría al doxeo y la filtración de datos personales. Desde muy inicios tendría pegado el tema del doxeo en la cabeza, y ustedes también recuérdenlo porque básicamente esa sería la historia de su vida. Blues tendría la manía, o más bien la prepotencia, de siempre buscar la forma de hacer justicia. Justicia entre muchas comillas porque solo seguiría su propia visión de lo que es injusto, además de atacar ilegalidades con más ilegalidades, con lo que les decía del doxeo. Con el paso del tiempo, esta prepotencia iría creciendo por dentro, por temas personales ambos familiares y entre amigos. No puedo decir mucho sobre los comentarios enfermos de Blues porque el grupito entero del roleplay era así. Miren, el problema que yo siempre tuve con este grupo es que cualquier drama externo que tuvieran, lo venían a comentar en hispano cuando en realidad nada que ver, casi nunca se les pasaba por la cabeza discutir por interno como la gente decente. Pero bueno, estuvieron el resto del año así. Se peleaban, se tiraban insultos homofóbicos, etcétera, etcétera. La actitud de Blues fue como fluctuando un poco, el tipo sabía que estaba mal pero igual intentaba mejorar, de hecho estuvo un buen tiempo deseando ser staff y por eso trataba a veces de ayudar al server con lo que pudiera. Me iba cayendo mejor por esto pero a veces igual peor por la prepotencia que les conté recién. Aunque lamentablemente ocurriría un punto de declive alrededor de inicios de octubre, Blues se saldría con su cuenta original y entraría con otra, aunque no sin antes despreciar el servidor. Tengo absolutamente cero idea de lo que le ocurrió en este lapso de tiempo, pero se empezó a ganar más el apodo de Edgy que le tenían algunos. Respondía más agresivo cada que alguien lo venía a joder y realizaba comentarios de autodesprecio más seguido. Esto obviamente desencadenaría varias peleas dentro de hispano, así que tocó ponernos más estrictos. Hasta que supongo que el pibe por fin se hartó. El 2 de noviembre haría, pues, un intento de doxeo, más que un doxeo real. Otro usuario de hispano había compartido hace un buen tiempo su cara, no sé por qué pero lo hizo. La cosa es que tampoco sé por qué pero a Blues de la nada le dio bronca con ese otro usuario y empezó a compartir esa foto más todos los datos públicos de su cuenta en distintas redes sociales, incentivando a que le tiraran burlas y comentarios de odio. Para mí eso fue el colmo y lo baneé.
En un principio se supone que se lo había tomado en buena, se supone, pues nos dejó este mensaje y todo. Lamentablemente no fue así, esto solo desataría su espiral de odio hacia el servidor junto a sus irremediables ganas de volver y, en general, pinchar las pelotas. Se haría la gran Steve y empezaría a meter una serie de multicuentas al servidor, primero solo para intrusear, pero ya luego solo para molestar. La verdad es que perdí el hilo de todo esto porque ocurrió a lo largo de 3 años enteros. Imagínate ser así de rencoroso, y no quiero empezar a indagar el servidor completo porque así voy a terminar el video el año de la guerra de los champiñones. Así que voy a intentar recopilar los puntos fuertes. Las primeras cuentas sería un poco raro, porque se delataría solo con otros miembros del staff como Watney o Step. Supongo que de verdad solo buscaba hacer bromas de mal gusto porque no tenía nada mejor que hacer en el día. De repente le daba la bronca. Se enojaba con todo el mundo, se delataría solo igual, un largo etcétera. Para Sonic Hispano no fue tan relevante durante todo 2022 y 2023, pero para nosotros, el staff, todo un dolor de cabeza por otros temas externos. Lo más relevante para ustedes ocurriría hace apenas 2 meses, el 13 de mayo de 2024. ¿Recuerdan hace un buen rato cuando les conté que alguien se aprovecharía del baneo de Polly para atacar al servidor una vez más? Bueno, fue Blues. Entró con 4 multicuentas distintas a enviar gore y luego comentar lo siguiente. Que él era Polly y que el gore era una forma de protesta para que viéramos que su baneo estuvo injustificado. Si nos creímos que era Polly en su momento, no te voy a mentir, pero se terminaría delatando solo, de nuevo, porque iría a perseguir a Agni con las mismas cuentas y otro grupo de gente a otros servidores. ¿No les pasa que de repente pisan un insecto y por más que intenten resfregarse el zapato, no se lo pueden despegar? Ese es Blues. Blaze es parte del mismo grupo de Blues, así que ya contando lo de Blues en realidad me ahorré bastante camino. Diego, o como más lo conoceríamos nosotros, Blaze, entraría el 16 de enero de 2021 al servidor invitado por el mismo Sunset. En realidad a él no le gustaba la franquicia de Sonic y no le interesaba entrar tampoco. La única razón por la que entró al servidor es porque tenía ganas de aparecer en el próximo opening de Mobius Latam que hiciera Sunset, nada más. Más específicamente, quería ser el villano de la saga. Muy rápidamente marcó su comportamiento, pues, inapropiado, pues en medio mes ya se llevaría 2 advertencias por zoofilia. Desde entonces fue considerado, junto a Steve, un completo enfermo. Independiente de lo anterior, también le agarraría cariño al servidor y a su gente, pues empezaría a admirar los pasos del staff para poder crear a futuro su propio servidor. Además de tener muchísimas ganas de aparecer de cualquier forma en Mobius Latam Funkin'. Desgraciadamente, lo que ya les contaba de su comportamiento inadecuado le jugó en contra, pues provocaría algunas peleas que ya pincelé con el tema de Blues, todas relacionadas a tirarse insultos homofóbicos entre ellos por temas de roleplay y las fotos de perfil que llevaban puestas, ya se las imaginan cómo eran. Por lo menos Blaze no duraría tanto, porque a pesar de controlarse un poco en cuanto al día en que llegó, todavía podría considerarse como que su conducta no era la adecuada. Así que, al igual que como hicimos con Shima 2 años después, decidimos hacer su baneo un evento, el 16 de julio de 2021. Eso es, el primer aniversario del servidor. Ya habíamos filtrado, entre comillas, que teníamos pensado banearlo en esa fecha, así que Blaze y Sunset decidieron pasar sus últimos días haciendo roleplay de novios. XD. Llegó el día, escribió un último mensaje de despedida que borramos inmediatamente porque a nadie le importaba, y pues, así fue. Al igual que la mayoría de la gente que he nombrado, Blaze iniciaría su etapa de apego al server y empezaría a entrar con distintas multicuentas. Sin embargo, para nuestro agrado, Blaze se lo tomaría todo con más calma. Siempre estuvo consciente de que lo que hizo estuvo mal y no haría ningún tipo de revuelta para probar lo contrario. Su objetivo principal era pasar más tiempo con nosotros, aunque igual le gustaba hacerse el pesado de vez en cuando. Incentivado principalmente por Sunset y Blues al interno, participaría en ciertas bufonerías solo para seguir marcando presencia. Pero igual no ha sido relevante en el servidor desde hace mucho, creo yo. Él principalmente quedaría en el recuerdo de su baneo en el aniversario. Desde entonces solo sería la aparición espontánea que todos olvidarían. Este raid quedó para la historia como el primer raid del server.
No fue exactamente el primero, pero fue el primero con alguien, exceptuándome a mí o a Sidón, presente, así que es el único que la gente recuerda. El 2 de diciembre de 2020 estábamos nosotros tranquilos cuando de repente llega un tal 404 a causar alboroto. Empezó haciendo spam, cantando solo y enviando invitaciones al azar de distintos servidores. Además de amenazar con ser hacker y enviar correos falsos, por alguna razón. Cuando los demás le llamaban la atención, los insultaba de vuelta con comentarios homofóbicos, pero cuando llegaba yo, se hacía la víctima y me trataba con respeto. Obviamente algo raro pasaba, así que nadie bajó la guardia con este tipo. Después de un rato, me dijo que le sugería un bot de seguridad al servidor, entonces me pidió que le diera permisos de administrador para que él mismo metiera a ese bot. Obviamente no se lo di, pero igual le pregunté el nombre de dicho bot para investigar qué tal por mi cuenta. No se dio, estuvimos unos cuantos minutos peleando por eso hasta que finalmente accedió a decirme el nombre al MD. La cosa es que inmediatamente después de decirme el nombre, alrededor de 8 personas llegaron en masa y al tiro se empezó a sospechar intento de raid. Así que silencié a 404 y le pedí explicaciones al MD. Me contó que le costaba revelar información de lo que él era y lo que estaba haciendo porque supuestamente un tal Razer le había hackeado la cuenta y cualquiera con quien hablara, también estaría comprometido. Me mandó imágenes de ese tal Razer supuestamente revelando los datos personales de 404 y enviándolo a atacar el servidor si no quiere que el hackeo de su cuenta pase a mayores. No le creí ese cuento, así que llamé a Sidón para que estuviese pendiente de los nuevos que llegaron mientras yo veía si le podía sacar más información. Habíamos hecho un trato de que si 404 me revelaba quién era el autor del raid, yo lo iba a desmutear en Sonic Hispano. Pero como nada se había resuelto todavía, pues ese tal Razer no se aparecía por ninguna parte, lo dejé muteado. Tras tirarle esto en cara por un enojo espontáneo suyo, solo me respondió con esta imagen. Inmediatamente supe que él, independiente de quién fuera, tenía malas intenciones con los permisos dentro de Hispano. Sospeché fuertemente que su intención era empezar a mandar ese tipo de imágenes en los canales de multimedia. Así que lo baneamos a él y a todos los que entraron en ese momento. Y así es como detuvimos nuestro primer raid importante, Yuppie. Me imagino la cara de rabia del tipo cuando lo de pedir admin no le funcionó. Como dato extra, justo después del baneo, 404 se cambió el nombre y la foto de perfil a la misma que había compartido de Razer. Él siempre fue Razer, lo de 404 era para encubrirse a sí mismo. Como ya les conté antes, el servidor no lo creé yo solo, lo creé junto a otros 2 amigos, Sidón y Drasil. Con el tercer admin me refiero específicamente a Drasil, el único admin que ninguno de ustedes alcanzó a conocer. Lo conocí al mismo tiempo que a Sidón, en el mismo servidor. Entre los 3, y Vector, éramos los más fans de Sonic en ese servidor. Teníamos ganas de conocer a algunos más y darles su espacio para conversar, así que decidimos crear Sonic Hispano el 16 de julio de 2020. Aunque al igual que con Sidón, tras la creación del server iría perdiendo un poco de conexión con Drasil. Al cabo de unos pocos meses, Drasil empezaría a tener problemas a nivel personal de los que yo nunca me enteraría. Asumo que fue mucho para Drasil, pues el 13 de septiembre de 2020 terminaría saliéndose de Hispano para posteriormente borrar la cuenta. Y desde entonces no se ha sabido de él en el servidor. Sé que parece una entrada muy corta para el iceberg, pero consideren que sin Sidón ni Drasil el servidor nunca hubiera existido en primer lugar, pues yo individualmente no me hubiera animado a hacer algo así. Donde quiera que estén los dos, les deseo lo mejor y les agradezco de corazón por haberme dado la oportunidad de crear una comunidad por mi cuenta. Una comunidad que haría crecer y amaría por 4 largos años. Y así acabamos la versión 3 del iceberg de Sonic Hispano. Todo lo que acabo de contar es lo que yo, como propietario, recuerdo sobre lo que ha dejado marcas dentro del servidor. De nuevo, sé que no es la nota alta como era el común de los vídeos anteriores, pero un repaso de lo que ha sido nuestra historia nunca viene mal. Lo que más me causa gracia del asunto es que solo hacer un video de capturas me hubiera tomado mucho menos tiempo xddd. Pero bueno, siento que definitivamente todo esto valió la pena, yo mismo recordé cosas que había olvidado. Mirar hacia atrás nunca viene mal, ¿saben? Mejor despido el video antes de ponerme filósofo porque se me duermen. Espero que hayan celebrado harto en el aniversario y que les haya gustado ver y descubrir este iceberg tanto como me gustó a mí hacerlo. Yoshi1796 se despide, hasta pronto.